Buenos días a todos. Bueno, estamos en el segundo día de nuestro curso cardiovascular de Caracas, unos simposios interesantísimos por demás. Vamos a comenzar. Ayer se acuerdan que tuvimos un simposio donde reflejamos la historia de vida de nuestros jóvenes venezolanos que partieron por X circunstancias, por todas las circunstancias posibles, y hicieron una carrera y un ascenso, tuvieron un éxito importantísimo. Cada uno de ellos, personajes relevantes que llevan muy dentro la formación venezolana que hicieron en Venezuela. Hoy se cristaliza, este simposio de hoy es prácticamente la cristalización de esa idea que parte de la Sociedad Venezolana de Cardiología para ser los miembros de la filial internacional de la misma, para que no sean invitados a nuestros eventos, sino que sean parte, como son parte de nuestro país, que también sean parte societaria, es decir, que formen parte de nuestra institución, de nuestra sociedad. De manera de que el simposio de hoy, que se llama Los de aquí y los de allá en cardiología, da inicio, inaugura, bautiza lo que es nuestra filial internacional. Bienvenidos a todos ellos y bienvenidos a ustedes también. Nosotros vamos a comenzar hoy, le voy a dar la palabra, vamos a comenzar con el doctor Luis Díaz y le voy a dar la palabra a su padre, el doctor Luis Díaz. Ya comenzamos entonces. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, como ven ahí ya está en pantalla Luis, estos muchachos están compartiendo con nosotros, pero están full trabajo allá, tienen la agenda llena y la presión que lo están llamando, ¿cierto? ¿Me oyes, Luis? Sí, así es. Ok, les voy a presentar entonces a Luis Díaz Quintero, ya ustedes oyeron su currículo el día de ayer. Básicamente él hizo medicina interna en la Universidad de Chicago. Hizo cardiología en la Universidad de Northwestern en Chicago. Está culminando su hemodinamia en la misma universidad y inicia el programa de Complex PCI, angioplastias complejas, que es el entrenamiento que va a hacer el próximo año. Y sobre ese tema, casualmente sobre ese tema, es su disertación en los próximos minutos. La charla él le ha puesto como nombre el calcio, la bifurcación y el ángulo, la tríada perfecta para la complicación coronaria. Adelante, Luis. Buenos días. ¿Pueden ver mi presentación? Aún no. ¿La ven ahora? No, aún no vemos. Un Bueno, segundito. Dice que un segundo. estoy compartiendo ya la pantalla. Ok, ya ellos están preparando aquí. Bueno, si quieres anda hablándonos de lo que te toca ahorita, Luis, mientras preparan aquí la... Primero que nada, muchos buenos días, querida audiencia. De verdad que es un placer otra vez estar acá con ustedes. Y pues, mira, cuando me invitaron a hacer esto, el doctor José Miguel me pidió que compartiera con ustedes un poquito de lo que, pues, las cosas interesantes que uno hace. Y pues bueno, la parte de la hemodinamia que más me interesa a mí es este nuevo campo que se denomina el manejo de lesiones coronarias complejas y el manejo de lo que se denominan CTO o obstrucción total crónica, que como ustedes saben, pues lleva una serie de técnicas particulares. Eh, ¿Pueden ver mi pantalla? Todavía no. A ver, Sí, sí, déjenme. sí la podemos ver. Ah, ok, perdón. Voy a compartirlo otra vez, disculpen. Sí, ahora. Ok, ¿la pueden ver ahí? Sí, sí la vemos. Ok, perfecto. Bueno, cuando gran parte de lo que es el manejo de lesiones coronarias complejas se denominan complejas porque usualmente no son
lesiones según la clasificación del ACC de tipo A, es decir, la mayoría de las lesiones complejas son lesiones que son lesiones anguladas, que son lesiones con alto contenido de calcio, son lesiones que están en bifurcación. Eh, Usualmente, aunado a eso, los pacientes son pacientes que están muy enfermos, en su gran mayoría son pacientes que tienen fracción de eyección baja, son pacientes que tienen usualmente también problemas de acceso, tienen enfermedad periférica y eso obviamente agrega dificultad, ¿no? Entonces, realmente las tres cosas que creo que la gente le aterra más a la hora de manejar una lesión coronaria compleja es la presencia de calcio, la presencia de bifurcación y el ángulo, que son tres cosas que realmente van a determinar cómo abordas a este paciente. Entonces, yo quisiera empezar la charla mencionándoles que tratar, no sé si pueden ver el mouse, ¿ok? Pero si ven la parte inferior izquierda de la pantalla, no es lo mismo tratar un tipo de lesión de placa blanda, rica en colesterol, a tratar esto que está acá arriba, que es una lesión calcificada que origina este fenómeno llamado dog boning, que es cuando la placa es tan calcificada que impide la expansión adecuada incluso de los balones. Obviamente no es lo mismo tratar, si ven la parte superior derecha de la pantalla, no es lo mismo tratar una lesión de bifurcación con un simple stent o una lesión de bifurcación utilizando una técnica de dos stents. Y como pueden ver acá, no es lo mismo tratar una lesión con un ángulo pequeño, de menor de 80 grados, algo de ángulo medio o ángulo grande. Ahora, no solamente soy yo diciéndoles esto, hay realmente evidencia que nos dice que tratar estas tres situaciones distintas realmente tienen una repercusión en el paciente si se decide no hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, yo quiero presentarles un caso. Tuvimos un masculino de 54 años de edad con historia de diabetes, hipertensión arterial y obesidad. El paciente llega a otro hospital, no llega realmente a nosotros, que llega a otro hospital en donde le hacen, le hacen una prueba, llega con síntomas de angina estable, le hacen una prueba de esfuerzo con imagen nuclear y eso demuestra isquemia en la cara anterior y anterolateral. Le hacen un eco, el eco muestra una fracción de eyección preservada y sin valvulopatía. Y bueno, proceden a hacerle un cateterismo. Durante el cateterismo, una vez que ya obtienen las imágenes, pues proceden a intentar hacerle una angioplastia, la cual falla, no pueden hacérselo. Y el paciente llega a nosotros por una segunda opinión. Entonces, estas son nosotros ya habiendo revisado las imágenes de ese otro hospital, pues decidimos traerlo directamente a la sala de cateterismo, ya con nuestra catéter guía, ya para poder entonces empezar una intervención. Entonces, lo que resalta aquí de inmediato es la presencia abismal de calcio. Es tanto el calcio que si pauso esto, ustedes pueden ver básicamente el vaso, toda la trayectoria del vaso, tan solo por el calcio que tiene el paciente, sin necesidad del contraste. Entonces es un vaso increíblemente calcificado, que con múltiples modalidades de calcio. Si se pueden ver acá, tiene calcio difuso, delgado, también tiene calcio nodular acá, tiene calcio nodular y está afectando justo la bifurcación de la descendente anterior con una diagonal que es igual o hasta más grande que la descendente anterior. Es una lesión de bifurcación calcificada con un ángulo bastante pequeño, un ángulo quizás como de 20 a 30 grados. Vemos también que hay lesiones moderadas en el ósteo de la circunfleja y en el tronco distal. Entonces, por qué son importantes considerar estas cosas? Bueno, primero que nada, consideramos el calcio, ¿no? ¿Cuáles son los factores más claramente asociados a expansión subóptima de un stand? Según el consenso más reciente de Sky, pues vemos que los cuatro primeros los cuatro factores más importantes es calcio. Un arco de calcio de más de 360 grados observado con imagen intracoronaria. Un arco de calcio de más de 270 grados con grosor de más de 5 milímetros. La presencia de calcio en un vaso de calibre de menos de 3,5 milímetros. Y la presencia de calcio nodular. ¿Por qué es esto importante? Porque cuando observamos la data de cuáles son los factores
altamente asociados con stent trombosis y restenosis. Podemos ver que son todos factores, incluyendo un lumen residual de menos de 5 milímetros cuadrados, mala posición del stent, protrusión de calcio, estenosis residual. Todos ellos son factores que directamente están asociados a el calcio, a la expansión subóptima de un stent, la cual al mismo tiempo está relacionada a el manejo subóptimo de calcio. Entonces, con esto en mente, pues les traigo este algoritmo de parte del consenso de 2024 de SKY, que nos habla justamente sobre el manejo de la lesión calcificada, ¿no? Entonces, obviamente, el primer punto que quiero resaltar es que el uso de imagen intracoronaria es imperativo, es absolutamente crucial, ¿ok? Eso nos va a permitir establecer las características del vaso y ver si alguno de los cuatro factores que mencioné anteriormente están presentes, porque si lo están, realmente la indicación aquí es que antes de que uno proceda con la intervención y poner un stent, es que uno haga modificación de la placa y modificación del calcio específicamente, ya sea con aterectomía, con el uso de litotripsia intravascular o algún tipo de balón especial como balones cutting balloons o scoring balloons, para poder entonces maxificar la expansión del stent y por ende tener una angioplastia eh, exitosa. Entonces, lo que terminamos haciendo aquí, como pueden ver acá, nos fuimos a través de la femoral para tener un poquito más de soporte de parte de catéter guía. A pesar de ello, tuvimos que utilizar una guía, una extensión de guía o denominada Guidezilla. Lo primero que tratamos de hacer acá fue, bueno, obviamente avanzar nuestras guías de uso diario como ProWater, Run-Through, que son las guías que utilizamos diariamente acá. Obviamente esas guías no cruzaron la lesión. En ese caso, pues empezamos a utilizar lo que se llaman la técnica de wire escalation, que es que empieza a utilizar guías de mayor peso en la punta o guías hidrofílicas. Entonces, en este caso, pues tratamos de cruzar con una guía que se llama Pilot 200 y utilizamos microcatéter, en este caso un Mamba Flex. Y a pesar de que pueden ver que el Pilot 200, que es una guía muy hidrofílica, es increíblemente resbalosa cuando la tocas. O sea, eso justamente está diseñado para encontrar microcanales, ¿no? Entonces, a pesar de que eso cruzó el microcatéter, no cruzó la lesión principal. En ese caso, lo que utilizamos fue un catéter más agresivo. Utilizamos un microcatéter que se llama Turnpike, que es un microcatéter de rotación y básicamente cuando ven la punta parece la mecha de un taladro. Entonces, uno empieza a rotar y eso va entrando lentamente a la lesión, lo suficiente como para darnos el espacio para quitar ese Pilot 200 y entonces utilizar lo que se llama una guía de rota floppy, que es la guía que viene con el rotablator, que como si regreso a los factores que mencioné anteriormente, este paciente realmente tiene todas las características, todos los factores para utilizar aterectomía antes de poder ponerle un stent. Entonces pusimos el rota floppy y de esa manera pudimos utilizar en la margen derecha, pueden ver que utilizamos aterectomía rotativa. De igual manera, una vez que ya pudimos entonces abrir un canal, utilizamos litotripsia aquí en la imagen izquierda y en la imagen derecha ya pueden ver que una vez que uno usa la rotablación y utiliza también la litotripsia, pudimos hacer modificación de la placa, el vaso se abrió, pudimos poner un stent, pudimos limar ese nódulo de calcio, pudimos poner un stent y pues ya entonces abrimos esa lesión. ¿Ok? Ahora, el siguiente paso es abordar entonces el ángulo y la bifurcación. Ahora que nos dirigimos ahora hacia el siguiente problema. Como pueden ver, estamos teniendo dificultades para poder entonces ahora poner una guía en la descendente anterior. Entonces, en estos casos, de nuevo, utilizamos nuestras guías de acceso de uso diario, run-through, ese tipo de guías obviamente no cruzaron. Tuvimos que utilizar una técnica que se utiliza en el manejo de obstrucción total crónica que se llama Scratch and Go. Scratch and Go es cuando utilizas un microcatéter. En este caso utilizamos un microcatéter con ángulo, se llama Super Cross 90. Es un catéter que tiene un ángulo de 90 grados en la punta
para poder dirigirnos más hacia la descendente anterior. Y utilizamos una guía de alto peso de punta que se llama Confianza Pro 12. Son guías que tienen mucho peso en la punta y son guías que pueden perforar muy fácilmente el vaso, pero te permiten entonces crear un micro channel, o sea, un micro canal a través del cual entonces puedes después avanzar un microcatéter y utilizar una guía hidrofílica como el Pilot 200 para poder entonces entrar al vaso, que fue lo que al final pudimos utilizar. Ahora, una vez que entras con el Pilot 200, como el ángulo del microcatéter tiene 90 grados, no te va a permitir avanzar. Entonces, ese microcatéter tuvo que ser cambiado hacia un catéter más, con mejor habilidad para navegar estos micro channels, canales, y pues utilizamos un Mamba Flex otra vez. Ahora, nos enfrentamos ahora al siguiente problema, el ángulo. ¿Ok? ¿Qué sabemos sobre el ángulo? Sabemos, basado en la literatura, que cuando se utiliza la técnica de Coulomb, ¿ok? Para stent de bifurcación, un ángulo de mayor a 52 grados está asociado a un incremento en el riesgo de restenosis. Y ya les voy a explicar por qué. En otra técnica de stent de bifurcación, como es el DK Crush, ángulos realmente muy abiertos, o sea, ángulos de 80 grados, están asociados a eventos adversos cardiovasculares. Y les explico el por qué. Aquí abajo, en la parte inferior izquierda, vemos lo que es una imagen de microscopio de lo que es un resultado final de un stenting de DK Crush. ¿Ok? En la clave del DK Crush es básicamente stents que pones en la rama principal y en la rama secundaria y al final generas una neocarina. O sea, tienes que recrear esa bifurcación otra vez. Cuando el ángulo es muy abierto, ¿ok? Existe la posibilidad de generar este punto de transición en el ósteo, en donde no tienes realmente una buena oposición del stent sobre el vaso. El vaso y el stent no hacen contacto. Y obviamente, como podemos regresar a una a lo que les mencioné anteriormente, ese es uno de los factores para stent restenosis y stent trombosis. Entonces, lo que uno hace en situaciones como esta, si es inevitable, es que utiliza, antes de hacer lo que se llaman kissing balloons, antes de poner dos balones inflados, uno en la rama principal y en la rama secundaria, lo que haces es que haces lo que se llaman serial inflation, o sea, tomas un balón de 1.5 y lo inflas en esta rama secundaria, en el ósteo, después tomas uno de 2, uno de 2.5, uno de 3, hasta que llegas realmente al milímetro correcto, al diámetro correcto de esa rama, y después procedes entonces a recrear la neocarina con inflación de dos balones. ¿Ok? Porque si no, obtienes este resultado. Ahora, si nos vamos a la imagen derecha, inferior derecha, podemos ver que en lesiones de ángulo cerrado, ¿ok? Como el de nuestro paciente, esas son las que son más favorables para uso de un stent de Coulomb. La técnica de Coulomb nos dice que hay que llevar el stent desde la rama secundaria hacia la parte proximal de la rama principal, como pueden ver acá. Si el ángulo es muy abierto, ustedes pueden ver que se genera esto que se llama un hinge point, o sea, un punto donde hay mucho estrés sobre el stent por el ángulo, y eso eh, puede crear no nada más stent restenosis, sino puede también generar fracturas en el stent, lo cual es una causal importantísima de stent trombosis aguda, es decir, justo en el momento que estás poniendo el stent, a los 30 segundos o un minuto puede hacer un stent trombosis. Ahora, hablemos de uno versus dos stent. ¿Qué es más importante y qué nos dice la literatura sobre qué es lo mejor que hay que hacer? ¿Acaso todas las bifurcaciones hay que tratarlas con dos stent o podemos entonces tratarlas con un solo stent con un método provisional? Entonces, la literatura nos dice que, basado en los estudios, probablemente el más importante de estudio de bifurcación es el DK Crush. En este estudio se randomizaron aproximadamente 380 pacientes para recibir ya sea un stent provisional. Una técnica de stent provisional, como muchos saben, es simplemente pones una guía en la arteria principal, una guía en la secundaria,
y el stent realmente va en la rama principal. Tú dejas la rama secundaria tranquila versus una técnica de dos stem, como la Decay Crush. Y podemos observar que cuando se hizo el seguimiento de 5 años a estos pacientes, que la gente que recibió stem provisional le fue peor, tuvieron muchos más efectos adversos cardiovasculares y requirieron target lesion revascularization, es decir, la lesión que fue tratada en ese momento tuvo que ser de una manera vuelta a tratar en el span de 5 años. Después de eso, el estudio Definition 2 nos muestra que incluso cuando no se utiliza nada más dique crush, pero se compara el abordaje provisional con un abordaje de dos stents, cualquiera, ya sea dique crush, culotte o TM protrusion, por ejemplo, que a los pacientes les va igual. Es decir, el provisional está asociado con un riesgo de revascularización de esa lesión inicial mucho más elevado en los pacientes que tuvieron la técnica provisional, un failure de lo que es la lesión principal. Incluso tuvieron muchos más infartos asociados a esa lesión principal que fue tratada originalmente cuando se utilizó un abordaje provisional a un abordaje de dos stents. Entonces, bueno, con eso que les acabo de mencionar, pues decidimos nosotros utilizar, basado en el ángulo, un abordaje tipo culot. Entonces, nos podemos observar aquí en la imagen izquierda que utilizamos litotripsia intravascular, pusimos nuestro stent que va de la rama proximal de la LED hacia el segmento medio de la descendente anterior, perdón. Pusimos otro stent en el segmento medio de la descendente anterior y procedimos a poner entonces, basado en la técnica de Culot, un stent que va de la parte proximal de la descendente anterior hacia la diagonal. Y nos permitió entonces obtener un resultado favorable, como pueden ver acá. Entonces, en conclusión, les dejo estos dos comentarios. La modificación de la placa calcificada a través del uso de la atelectomía es imperativa para garantizar, perdón, el éxito a corto y largo plazo de intervención coronaria. La adecuada revisión de la angiografía y el uso de imagen intracoronaria previo al manejo de una lesión de bifurcación es fundamental para decidir el abordaje y técnica óptimos para intervención coronaria. Y les dejo este último pensamiento. Primero que nada, recuérdense siempre, la evaluación es crítica, la planeación es fundamental, todo eso permite una ejecución perfecta o casi perfecta y eso se refleja en un corazón feliz. Muchísimas gracias. Ahora, esto es lo que me toca ahorita. Ahí se las dejo. Excelente, Luis. Un muy bonito caso, muy demandante de habilidades técnicas y de recursos, pero lo hiciste magníficamente con un resultado óptimo. Así que te felicito mucho. Espero que tu éxito siga creciendo ahí en Chicago y te hagas muy famoso y pronto veamos allá una plaza de los Sosa en el medio al lado del frijol. Lo más importante no es la fama, doctor. La fama viene sola. Hay que tratar a nuestros pacientes con cariño y con compromiso. Lo demás viene solito. Te Totalmente. admiramos mucho, Luis. Te admiramos mucho. Bueno, Feliz día. entonces Gracias, mente. vamos de la plaza de Chicago, nos vamos a Barcelona y le pedí a Luis que me dejara presentar al próximo porque pertenece a nuestro posgrado de cardiología del Hospital Miguel Pérez Carreño. Es el doctor Francisco Méndez. El doctor Francisco Méndez es médico cardiólogo, egresado del posgrado de cardiología del Hospital Miguel Pérez Carreño, especialista en electrofisiología, adjunto consultor del Servicio de Cardiología del Hospital de la Santa Cruz y San Pau. Perdonen que lo diga en español. Profesor del Máster de Arritmias Cardíacas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Gracias, Francisco. Para mí es un honor, una alegría. Fuiste mi residente, egresaste con los mayores méritos de nuestro hospital y gracias por estar aquí y por formar parte de nuestra filial. Te queremos mucho. Este chamo todavía tiene cara de residente. Ya han pasado años. Voy a compartir pantalla primero, a ver si lo hago bien. ¿Ah? No, quédate tú.
Un momento. Vale, ¿ven mi pantalla ya? Todavía no. Sí, ya la vimos, ya la estamos viendo, Luis. Vale, Ya la oyen. estamos viendo, perfecto. Bueno, nada, primero que todo darle las gracias a la doctora Blanco y a José Miguel por la invitación a participar en este simposio para acogernos en esta filial internacional. En verdad que para mí es bastante agradable y es de mucho gusto poder compartir con ustedes un poco de lo que hacemos del otro lado del océano. Bien, bueno, ya gracias a la presentación, ciertamente yo soy médico cardiólogo que trabajo ahora en el hospital de la Santa Cruz y San Pablo en Barcelona. Dado el evento en el que estoy, yo me había preparado 2 láminas primero para decir quién era, pues la doctora Blanco que sale en esta foto pues ya lo ha anticipado, ciertamente soy egresado del Hospital Miguel Pérez Carreño. Luego hice una pequeña formación, poco más de un año en el Hospital Clínico de Arritmias Cardíacas. Volví al Hospital Domingo Luciani, donde trabajé 2 años como adjunto en cardiología. Me moví con mi familia a Boston y estuve realizando observership en el Hospital de Veteranos de Roxbury y en el Hospital del Beth Israel Deaconess Medical Center. Y bueno, y desde el 2010 me trasladé aquí a Barcelona y comencé en el Hospital de San Pau, desde donde estoy desde ese momento, y que recientemente pues ya hemos abierto el máster de arritmias de nuestra universidad, la Autónoma de Barcelona, del cual soy organizador y profesor. Y para entrar en materia, pues hablaremos sobre la resincronización y la estimulación fisiológica, pues una imagen que nos muestra lo que todos sabemos, que el tratamiento de la resincronización cardíaca no es más que la colocación de un electrodo a través del seno coronario que llega a nivel epicárdico del ventrículo izquierdo e intenta mejorar la sincronía electromecánica del ventrículo izquierdo para mejorar a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y por muchos años, a finales de los 90 y los primeros años del 2000, pues hubo una intensa producción bibliográfica sobre los beneficios de la resincronización cardíaca y lo podemos resumir en esta imagen, pues la resincronización tiene un impacto fisiológico importante, produce un efecto positivo sobre el remodelado ventricular y claramente ha demostrado una mejoría en la calidad de vida del paciente, en la capacidad funcional, con una reducción evidente en las hospitalizaciones y mortalidad. Esto está claramente reconocido y lo hemos utilizado durante muchos años. Hoy día en España, en los últimos registros de desfibriladores y marcapasos, podríamos hablar de cerca de 5.000 dispositivos de resincronización que se implanta, la mayoría de ellos con terapia de desfibrilación. Aunque sí es importante comentar que en los últimos años ha habido una ligera disminución en la tasa de implantes de resincronizador comparativamente con antes del año 2020 y puede tener algunas explicaciones, entre ellas la terapia médica óptima que utilizamos, pero que bueno, que es importante señalarlo. También sabemos que la resincronización no es igual para todos. Hay pacientes que se benefician claramente de esta terapia y son fundamentalmente los pacientes con miocardiopatías dilatadas no isquémicas, pacientes en ritmo sinusal, pacientes que tengan un trastorno de conducción tipo bloqueo completo de la rama izquierda con QRS generalmente por encima de 150 milisegundos. Y sabemos que las mujeres se benefician más que los hombres. Sin embargo, claro, está reconocido en las guías de práctica clínica como algunas otras morfologías del QRS, no tan claramente bloqueo de rama izquierda y QRS no tan ancho, pues también pueden ser candidatos a este tipo de terapia. Sin embargo, aquí en Estados Unidos, en Venezuela, en la China, en cualquier parte, 30% de los pacientes no responden a esta terapia, a pesar de disponer de nuevos catéteres, de electrodos cuadripolares, con distinta fijación, con diversos algoritmos que han desarrollado las casas comerciales para intentar mejorar la sincronía V
y, bueno, de algoritmos no solo de casas comerciales, sino de muchos centros que intentan mejorar la terapia de resincronización. Tenemos una alta tasa de pacientes que no responden. Entonces, a esto se le suma que hay limitaciones propias de la técnica, puesto que nos enfrentamos a veces anatomías que son complejas, una anatomía del seno coronario compleja, que tiene retos técnicos por vasos pequeños, angulados, o un electrodo que queda en un sitio donde puede producir captura del nervio frénico, o en un sitio donde hay una escara miocárdica. Entonces, esto es otra limitación que se le puede sumar a este tipo de terapia. Bien. Muy bien. Y aquí tenemos un ejemplo de una mujer, 66 años, ritmo sinusal, miocardiopatía dilatada no isquémica, fracción de eyección de 28%, clase funcional 3. Pues mira, el candidato especial para colocarle un resincronizador. Y en un centro donde ponemos muchos, pues llega, canulamos el seno coronario y lo disecamos. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Perdón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿No? Tenemos una disección del seno coronario y un paciente que es un candidato ideal para este tipo de terapia. Lo utilizo para abrir la segunda parte, que es estimulación fisiológica. Pues a la par, en los últimos años, 5 o 10 años, aunque es una terapia que se conoce desde hace mucho tiempo, la estimulación del sistema de conducción, Conduction System Pacing por sus siglas en inglés, ha sido utilizada y tiene como objetivo intentar estimular en una región que es la región proximal del GIS para intentar tener una conducción eléctrica pues más fisiológica, ¿no? Pasamos del seno coronario epicárdico a el sistema de conducción normal. Entonces, cuando se inició la terapia de estimulación en el área del GIS proximal, pues también se vio que se intentó valorar como una alternativa a la resincronización clásica y inicialmente planteábamos un poco la opción de pacientes en los cuales fallábamos con este tipo de terapia, y los estudios que se han publicado, el GIS-SYNC, el GIS Alternative, han sido estudios con baja cantidad de pacientes, y que el impacto clínico de estos estudios no ha sido significativo, pero sí nos mostró una cosa importante, y era que la tasa de éxito de colocar un electrodo en el área del GIS, pues no siempre era posible. Bien, vimos que habían limitaciones de la estimulación del GIS, puesto que la tasa de implantes exitosas era en torno a un 70-80% en centros donde ya tenían experiencia, teníamos onda R de bajo voltaje, teníamos aparte umbrales de estimulación altos que conllevaban a una depleción rápida de la batería o más rápida de la batería que en un marcapaso convencional, y que además teníamos pacientes que no lográbamos corregir el trastorno de conducción. El 60% de los pacientes los corregíamos, pero había un 40% más o menos que no los corregíamos. Entonces, claro, porque la pregunta era, ¿pero dónde está el bloqueo? No todos los bloqueos de rama izquierda son iguales. Pues si estimulamos en el GIS proximal, pues probablemente corregimos aquellos trastornos que sean proximales, pero aquellos trastornos que sean distales, pues continuarán estando presente, y son esos bloqueos de ramas distales que corresponden a ese 30-40% de los casos que nosotros en verdad no logramos corregir. En mi caso particular, en mi hospital, pues pocos GIS hemos colocado. Rápidamente nos movimos 2 centímetros más abajo y pasamos del GIS a la estimulación de rama izquierda. Bien, entonces, antes de tratar de buscar un espacio tan pequeño como es el área de GIS, pues bajábamos, íbamos a la región de donde se encontraría la rama izquierda, y comenzábamos ahí una estimulación que era totalmente diferente. Era un poco más fácil, más rápida, y que tenía beneficios tanto eléctricos como hemodinámicos para el paciente. Esto es indudable que la estimulación en el sistema de conducción pues produce una mejoría hemodinámica medida a través de diferentes índices, pero el DPDP, uno de ellos, disminución de los volúmenes ventriculares,
y que además tiene un beneficio eléctrico, porque no lográbamos nosotros tener un QRS tan estrecho con una estimulación epicárdica a través del seno coronario. Pero me detengo aquí un minuto porque, claro, aquí a la izquierda vemos una imagen donde vemos todos los sitios que hoy día podemos considerar estimulación fisiológica, ¿ok? Una estimulación del sistema de conducción del paciente. Y va desde el quizás poco utilizado estimulación en el GIS proximal, aunque para algunos centros puede ser más frecuente, a lo que yo entiendo que es lo más utilizado a nivel general, que es la estimulación en el área de la rama izquierda. Pero ya aquí entramos en una generalidad en donde dependiendo de dónde pongamos el electrodo, pues podemos estimular la rama derecha, la rama izquierda, el fascículo, podemos hacer deep septal o estimulación profunda del septum. Y claro, cuando tratamos de comparar todos los sitios donde podemos estimular, pues a veces estamos mezclando peras y manzanas y no siempre es fácil sacar resultados que sean comparables, ¿no? A la derecha tenemos un electrocardiograma de lo que es una estimulación del GIS proximal, que básicamente remeda lo que es la estimulación fisiológica, ¿no? Y abajo tenemos una estimulación de la rama izquierda, que es una estimulación con un QRS estrecho, pero menos estrecho, mejor que el del GIS, con unos hallazgos bastante característicos, como es la presencia de esta como imagen de bloqueo de rama derecha, ¿no? En V1 con una R final, o imagen de RS R'. Esto es lo más claro que podemos tener para saber que capturamos en el área de GIS, pero estos electros tan bonitos no siempre es lo que vemos en el laboratorio. En el laboratorio muchas veces tenemos un abordaje por paso y siempre cuando definimos si estamos capturando una rama, pues decimos, vale, tenemos la morfología de bloqueo de rama derecha, perfecto, capturamos rama. No tenemos una imagen verdaderamente de RSR', pues midamos el tiempo de activación del ventrículo izquierdo, medido desde el pico de estimulación hasta al nadir de V6, y si ese tiempo es corto, menos de 90 milisegundos, menos de 75 ideal, pues estamos rápidamente capturando el ventrículo izquierdo y eso es bueno. Y por último, al menos acortemos el QRS. Y yo lo pongo en este orden como lo que al menos quisiéramos cuando estimulamos de manera fisiológica. Duración del QRS menor de 130 milisegundos. Pongo una imagen, seguro que muchos de los que están en la sala hacen estimulación fisiológica. Nosotros trabajamos con nuestro polígrafo, 12 derivaciones y un registro intracavitario. Sabemos que normalmente buscamos V1, buscamos un V1 que tenga una morfología un poquito mellada, y cuando enroscamos, pues hacemos esta pequeña R final, ¿ok? Que es lo que nos dice que capturamos el GIS y vemos cómo claramente, pues, tenemos esta morfología que es la que nos gusta, un QRS estrecho y que nos dice que estamos capturando esa área de la rama izquierda, ¿no? La estimulación del sistema de conducción claramente es útil para disminuir la disfunción del ventrículo izquierdo. Este trabajo publicado por el doctor González Mato, que también es un doctor venezolano que se formó con nosotros y ahora está en el Hospital del Mar, demuestra los beneficios con respecto a no disminución de la fracción de eyección. Y los trabajos de la doctora Margarida Puyol, también de Barcelona, han demostrado cómo la estimulación del sistema de conducción pues, puede mejorar la activación del ventrículo izquierdo cuando lo comparamos con el pacing biventricular. Sin embargo, nos queda algo que no hemos demostrado, que es que la estimulación del sistema de conducción pues, sea verdaderamente beneficioso desde el punto de vista de mejoría de hospitalizaciones o sobrevida. Y que en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pues probablemente la tasa de éxito de una rama izquierda disminuye.
podemos tener complicaciones como puede ser el atrapamiento del cable en un músculo papilar o en el propio ventrículo, que es una complicación poco frecuente pero que nos puede ocurrir, y que probablemente sea la terapia combinada, la terapia en la cual estimulamos el epicardio a través del seno coronario, más la estimulación septal profunda, la rama izquierda, lo que verdaderamente nos va a ser más útil en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Para no extenderme más en el tiempo, de cara a futuro, pues en este paciente lo que hicimos fue sacar el ventrículo, igualmente el seno coronario, y colocar un electrodo bipolar a nivel del septo, hacer una estimulación de la rama izquierda con un QRS que podemos considerar bastante aceptable, bastante bueno. Bien, y el futuro de la estimulación de la rama izquierda para poder ser útil, sobre todo en los pacientes en los cuales también queremos colocar un desfibrilador, pasa por desarrollar electrodos que sean de desfibrilación y que también podremos implantar en la rama izquierda, y el que más ha trabajado esto es Medtronic con su electrodo Omnia Secure, que todavía está en estudios pivotales para demostrar que sea útil en rama izquierda, ya lo ha demostrado para desfibrilación. Así que yo dejo este mensaje al día de hoy, 2025, abril 2025, y podemos decir que la terapia de resincronización cardíaca se mantiene como una terapia de elección en pacientes con insuficiencia cardíaca. La estimulación fisiológica es una opción para pacientes con imposibilidad de terapia de resincronización. Si planteamos una terapia combinada, que es rama izquierda más resincro, es decir, epicárdico, también sería una opción, o cuando a lo mejor tenemos un paciente que no consideramos que sea un respondedor a esta terapia por el QRS. Y probablemente lo más importante es que la posibilidad de implantar electrodos de alto voltaje en el área de la rama izquierda abrirá una nueva etapa para este tipo de terapia. Y acabo con esta foto porque son los venezolanos que han pasado por nuestro hospital. El doctor Carlos González trabaja en el Hospital del Mar ahora, la doctora Ildemaría Espinosa, también del Hospital Pérez Carreño, ahora trabaja en Lleida como adjunta, el doctor Rodolfo Montiel, que está en Bélgica, el doctor Gregory Gómez, que es ahora nuestro estudiante de Fellow, que viene de ULA, y hace tiempo, bueno, hace unos meses marchó la doctora Alicia Zócar, que fue mi profesora también en el Pérez Carreño y que estuvo haciendo unos meses de nuevamente actualización en electrofisiología. Y bueno, gracias por esta invitación nuevamente. Wow, 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 wow. Bellísima, chamo, aunque yo sé que eres un magnífico profesor, pero realmente bellísima tu presentación y esta última parte muy emocionante que actúes como tutor, protector y formador de tanta gente que incluye a venezolanos. O sea que das un ejemplo hermosísimo para todos los que estamos aquí en la sala. La información que diste es absolutamente privilegiada y lo que estás haciendo es absolutamente asombroso. O sea que te felicito mucho. Desde Venezuela, te expresamos nuestra admiración. Esperamos que puedas seguir trabajando con nosotros desde el punto de vista docente, aprovechando que eres coordinador de posgrado y que eres un excelente comunicador. Vamos a seguir utilizándote para transmitir información académica aquí en Venezuela. Bueno, gracias por la invitación. No sé si se va a quedar con nosotros al final de Él discusión. está ocupado. Estaba Iba a ocupado. estar en vivo. Yo sí, que aquí ya son las 4 de la tarde y en breve tendré que marchar. Si hay alguna pregunta que queráis hacer, yo la puedo responder ahora porque si no tendré que marchar, sí. No, Yo te- anda, yo te anda a robo- buscarlo, anda a buscar los chavales, anda a No, buscar los chavales que tenemos que estar tranquilo, tranquilo. Te voy a robar 15 segundos. No, tengo que aprovechar. Dale Te una voy a pregunta regalar corta. 15 segundos en esto, amigo. ¿Tú crees que realmente ese 30% de falla de resincronizador sea simplemente por un problema técnico de estimulación o sea más bien algo intrínseco en el propio paciente? Bueno, buena pregunta. A ver, las dos cosas.
primero es que hay que escoger bien al paciente. Es decir, un paciente en fibrilación auricular, un paciente isquémico, un paciente que no tenga en verdad un bloqueo de rama izquierda o aquellos pacientes que le hacemos upgrade, no son pacientes que habitualmente tengan buena respuesta a la terapia de resincronización. Nosotros no tenemos capacidad, nosotros hablo en nivel general, salvo que tú pasaras una mañana entera buscando el sitio donde vas a poner el electrodo, porque no puedes valorar todas las ramas para poder tú decir, aquí lo dejo porque es el mejor sitio, tiene la mejor distancia entre un ventrículo y otro. Así que tenemos que escoger bien al paciente que queremos resincronizar. Si no, al día de hoy diría mejor colocarle una estimulación fisiológica si no cumple estos criterios y siempre intentamos un objetivo óptimo de la posición, pero a veces sabemos que no es posible. Excelentísimo. Una pregunta. Dale. Adelante. Gracias, Condado. 15 segundos. 15 segundos. ¿Ustedes no usan resonancia previa para ver si hay mucha fibrosis e impide conseguir buenos umbrales de estimulación? ¿No usan de rutina para esos pacientes que van a resincronizar la resonancia cardíaca? No, a ver, todos tienen resonancia cardíaca para antes del implante, pero no es algo que a nosotros nos vaya a verdaderamente decir, porque tenga un SCAR aquí, no le voy a poner el resincronizador. Intentamos, porque a veces la anatomía es la que tenemos, y buscar la vena objetivo. A veces medimos distancia VV, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y si es muy cortita, podemos pasar a poner una estimulación de rama, pero no nos basamos en la resonancia cardíaca para decidir la terapia. Una pequeña pregunta. Mira, cuando se coloca el electrodo en la rama izquierda o en la rama derecha, yo esperaría, si yo tengo una enfermedad del sistema de conducción de la rama respectiva, esa rama está dañada, no va a cambiar el patrón de la rama izquierda o la rama derecha, o en los casos que mejora, ¿cómo explicaríamos esa respuesta de la imagen? Bueno, porque justamente la pregunta es, ¿dónde está el nivel? ¿Dónde está el bloqueo? Si el bloqueo es proximal o es distal al sitio donde yo coloco el electrodo. Por eso, si el bloqueo es distal a donde yo pongo el electrodo, no voy a lograr recuperarlo. Pero si es proximal, pues sí, pues voy a tener más posibilidad. Perfecto, muchas gracias. Listo. Que vaya a buscar a los chavales. Ajá. Ah, no, Gracias, Francisco. Un gran Vale. abrazo. Darío Mendoza, Que estés muy bien. Te cuidas mucho. Abrazo Vale, grande. gracias, hasta luego. Muy buenos días, mi nombre es José Francisco Condado, soy un cardiólogo intervencionista en Round Rock, Texas, y para mí es un placer ser parte de estas jornadas del 3C y hablar sobre las intervenciones percutáneas de la válvula mitral. No tengo nada que aclarar. Siempre que hablamos de la válvula mitral hay que hablar sobre la complejidad de esta enfermedad. Puede ser aguda o crónica, lo cual cambia la presentación del paciente. Puede ser primaria o secundaria, e incluso dentro de la primaria puede ser por causas mixedematosas, degenerativas, endocarditis, inflamatorias o incluso enfermedad congénita. Y dependiendo de la etiología y la anatomía del paciente, las opciones de tratamiento y el pronóstico son muy diferentes. También evaluar la enfermedad puede ser difícil porque puede haber jet excéntricos que son más difíciles de evaluar. Dicho eso, si tenemos enfermedad severa, sabemos que es un predictor independiente de peor pronóstico y peor mortalidad dentro de 5 años, donde la cirugía cardíaca ha sido asociada con prevenir la mortalidad, es decir, es algo bueno. Sin embargo, la cirugía mitral es compleja y no todos los pacientes son candidatos. De hecho, hay estudios que han demostrado que alrededor de la mitad de los pacientes con insuficiencia mitral severa no reciben intervención quirúrgica por ser considerados de alto riesgo o de tener anatomías no favorables. Y es por eso que necesitamos procedimientos percutáneos. De los procedimientos percutáneos, el original, por supuesto, fue la valvuloplastia mitral, que fue hecha inicialmente de enfermedad reumática por Igor Palacios en el Mass General y que se ha hecho en Latinoamérica, incluyendo en Venezuela, un montón de veces.
Sin embargo, hoy en día la enfermedad reumática no es tan común, especialmente aquí en Estados Unidos. Y para el tratamiento de tanto la enfermedad primaria como la secundaria, el MitraClip o el Edge-to-Edge Repair se ha convertido en la terapia principal. Obviamente Venezuela tiene una historia donde se hizo el primer MitraClip y hoy en día, por lo menos aquí en Estados Unidos, tenemos dos dispositivos disponibles, el MitraClip y el Pascal, los cuales son muy similares en tecnología, y cómo funciona aquí en las imágenes es que agarras la válvula anterior y la válvula posterior aproximando la zona de regurgitación, y por lo general podemos hacer una reducción significativa de la insuficiencia mitral. El MitraClip se ha demostrado que funciona bien tanto en la enfermedad primaria, donde el Everest mostró que disminuye la regurgitación mitral y aumenta mejora el pronóstico hasta 5 años, a pesar de ser inferior a la cirugía, principalmente porque hay mayor riesgo de que la regurgitación regrese con el clip mitral. Igualmente ha sido demostrada que aumenta el pronóstico en los pacientes con insuficiencia secundaria, como demostró el Co-op Trial, que randomizó pacientes con insuficiencia mitral severa funcional contra la terapia médica. E intervención con el MitraClip demostró que disminuye la mortalidad y admisiones por insuficiencia cardíaca incluso hasta 5 años después de la intervención. Hay, sin embargo, una dinámica de que no todos los pacientes con insuficiencia mitral secundaria pueden beneficiarse de esta terapia. De hecho, el MITRA-FR trial, que fue un estudio que se hizo en Europa, no demostró un beneficio del MitraClip. Y parte de la razón por la que se piensa es que en comparación con los pacientes en el Co-op trial, los pacientes en MITRA-FR tenían menos insuficiencia cardíaca y menos dilatación del ventrículo y menos regurgitación. Entonces ha generado esta idea de lo que llaman una regurgitación desproporcionada, cuando la regurgitación mitral es mucho mayor de la esperada en base a la dilatación del ventrículo. Y esos pacientes son históricamente los que nosotros pensamos que se benefician más de una intervención percutánea en insuficiencia mitral secundaria. Y aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un paciente que se ha beneficiado con MitraClip. Este es un paciente que tuvimos aquí en el hospital que tenía 92 años de edad y se presentó con una ruptura de la cuerda y edema pulmonar agudo. Podemos ver cómo está la ruptura de la cuerda y la insuficiencia. Fuimos y le pudimos poner un device Pascal y vemos cómo la regurgitación mitral básicamente se resolvió y el paciente se fue para la casa y básicamente le ha ido muy bien al seguimiento hasta 2 años después. Sin embargo, no todos los pacientes pueden tener MitraClip. Cuando vemos hoy la anatomía de los pacientes, las anatomías generales son los que llamamos los pacientes verdes, que tienen poca calcificación, la válvula es grande, no va a ser estenosis, la distancia entre las válvulas no es mucha y son fáciles de agarrar. Honestamente, muy pocos pacientes son los que llamamos 100% verde, y la mayoría de nuestros pacientes que hacemos Edge-to-Edge o MitraClip son los que se dan más zona en el medio, en los cuales son verdes o amarillos, que tienen anatomías no perfectas pero aceptables. Sin embargo, hay un gran grupo de pacientes que tienen una anatomía que llamamos roja, que no es favorable en absoluto, es decir, que tienen mucha calcificación en la válvula, el tamaño de la válvula es pequeña, y por lo cual el clip no ha generado un buen resultado. Y en esos pacientes pensamos que potencialmente el reemplazo puede ser una opción a medida que tenemos mejor tecnología. Ahora, cuando hablamos de las opciones de reemplazo percutáneo de la válvula mitral, lo que más se ha utilizado históricamente es el uso de la válvula balón expandible como la Sapien valve. Se pone en la posición mitral, bien sea anclada en un paciente que ha tenido una cirugía previa con una válvula o con un anillo, o en pacientes que tienen calcificación tan severa que permite tener el anclaje de la válvula. Este procedimiento es exitoso en muchos pacientes, y en aquellos pacientes que se puede hacer, puede generar una mejoría sintomática de la clase funcional y mejoría de la regurgitación mitral y estenosis mitral. Sin embargo, es un procedimiento relativamente complejo, basado en el estudio clínico que recientemente fueron publicados. Muestra que tiene una morbimortalidad significativa, en especial aquellos pacientes que se hace en anillo o en calcificación. En parte porque representa pacientes muy enfermos, y en parte porque el procedimiento como tal es muy complejo.
La principal complejidad del proceso, del procedimiento en VAL en ring o el VAL en calcificación, es el hecho que hay una alta probabilidad de obstrucción del tracto de salida en la mayoría de los pacientes. La razón es, como vemos arriba a la izquierda, que una vez que se pone la válvula anterior de la válvula mitral queda permanentemente abierta y obstruye el flujo del tracto de salida. En cuanto esto sucede, la mortalidad es altamente alta. Para mitigar ese riesgo hay unas técnicas que se han propuesto, como la ablación con alcohol, a pesar de que muchos pacientes tienen un septo un poco delgado y no es ideal. Hay una técnica que se llama escorpión, que básicamente hace una ablación con el sistema de electrofisiología, pero no ha sido muy exitoso históricamente. Están las técnicas de Lampoon y Barman, como vemos en el video de Lampoon, donde se lacera con electricidad la valva anterior de manera percutánea para permitir flujo a través de los anillos o del metal de la válvula. O la técnica de Barman, que la laceración en lugar de con electricidad se hace con un balón. Y hay una técnica nueva que se llama Sésame, donde se hace una miectomía percutánea, básicamente metiéndose con una guaya coronaria con técnicas de sitio dentro del músculo. Estas técnicas son complejas y no son hechas en todos lados. Cuando hablamos de tecnología dedicada para la tecnología de reemplazo percutáneo de la válvula mitral, ha sido muy compleja y parte de la razón es porque los procedimientos están asociados con alta mortalidad y las válvulas han sido muy difíciles de desarrollar, en principal por este problema de la obstrucción del tracto de salida. Sin embargo, hay 3 válvulas que están cerca de ser aprobadas por la FDA. Una es la Tendyne, que usa un acceso transapical, se ancla afuera del ápice con una ancla y del lado auricular se hace como un sándwich para mantener la válvula en posición. Está la válvula Intrepid de Medtronic, que tiene un sistema autoexpandible que se ancla de la válvula y adentro tiene una válvula. Y la válvula M3 de Edwards, que básicamente tiene un anillo que se pone debajo de las cuerdas que ancla, que es un sistema de anclaje y dentro del cual se pone una válvula así. También hay técnicas percutáneas para hacer otras enfermedades. Por ejemplo, el cierre de los escapes perivalvulares. Por ejemplo, era un paciente que había tenido cirugía mitral y tenía una regurgitación severa a través de un escape perivalvular y de una manera percutánea lo podemos traer y ponemos unos plugs vasculares para cerrar la regurgitación. También hay opciones percutáneas más complejas, como por ejemplo tuvimos este paciente que tenía 93 años de edad con insuficiencia mitral con estenosis mitral severa por clasificación, no buen candidato para una valvuloplastia normal, no candidato para un reemplazo mitral, y de esa le hicimos un shockwave con 2 balones de shockwave simultáneos para suavizar el calcio y después hicimos una valvuloplastia y logramos mejorar el gradiente de 12 a 6, lo cual es bastante aceptable y resultó una mejoría clínica del paciente. También hay opciones para pacientes que tienen endocarditis mitral y no son pacientes quirúrgicos, como por ejemplo este es un caso que hicimos recientemente. La paciente tuvo una ACV y tenía una vegetación altamente móvil en la mitral y pudimos ir con un dispositivo que se llama AngioVac, que es una especie de succión y quitamos el 80% de la endocarditis de manera percutánea. Le doy muchas gracias por la invitación y especialmente tengo que dar las gracias a mi familia, a mi esposa, a mis 2 hijos que siempre han estado conmigo en todo este proceso y bueno, y gracias a Venezuela. Un abrazo. No. Sí, pero es que acá es imposible. Bueno, a continuación, y porque ya el tiempo se nos viene, Es que creo que vamos a tener que modificar el simposio, pues nos comimos todo el tiempo. Ajá. Presentar a la doctora Karina. Sí. Bueno, la doctora Karina ya fue comentada, su currículo fue comentado ayer, una amplia conocedora, todos conocemos a la doctora Karina. Sin embargo, quiero simplemente recordarle que ella es Fellow del American College of Cardiology y del American Heart Association, es miembro de la Sociedad Europea de Cardiología, profesor asistente e investigador de la Clínica Mayo, es miembro de la Junta Directiva del Student Committee del American College of Cardiology y es la coordinadora del Consejo de Rehabilitación Cardíaca y de Cardiología del Deporte de la SIAC. Aparte es
miembro del Comité Internacional de la Sociedad Venezolana de Cardiología, es una amplísima colaboradora de nosotros, es nuestra imagen a nivel del American College de Cardiology, y ella nos va a conversar hoy en una charla que se llama La era de la sarcoidosis cardíaca. ¿Sabías que era un problema fenotipos e impostores? Muy buenos días, doctora Becasi, doctor Condado, doctor Ley. Es bien grato para mí participar, como siempre, en el curso cardiovascular de Caracas. En esta oportunidad en el simposio Los de aquí y los de allá en cardiología. Conversaremos en los siguientes minutos acerca de la sarcoidosis cardíaca. Imaginemos este escenario. Un joven deportista colapsa en medio de un partido. Todo apunta a sarcoidosis cardíaca. El PET muestra captación. La resonancia es sugestiva. Pero meses después, un estudio genético revela una variante LMNA patogénica. No era sarcoidosis. Era una historia completamente distinta. Una historia escrita en su ADN. Hoy estamos aquí para hablar de una enfermedad silenciosa, compleja y muchas veces subestimada, la sarcoidosis cardíaca. Pero también estamos aquí para hablar de sus impostores, de los fenotipos enmascarados y de los vacíos en nuestra comprensión clínica y fisiopatológica. El título de esta conferencia es provocador. Sabía que eras un problema y lo es por una razón, porque la sarcoidosis cardíaca puede presentarse de manera silenciosa o tener como primera manifestación la muerte súbita, porque su diagnóstico puede perderse entre múltiples especialidades y porque a veces el enemigo se parece demasiado a un amigo. Los invito a que recorramos juntos este iceberg clínico. La era de la sarcoidosis cardíaca ha comenzado y es hora de estar preparado. La miocarditis por sarcoidosis se manifiesta de forma variable, dependiendo tanto del área anatómica como de la extensión del compromiso miocárdico. Cuando la afectación es leve, con pequeños parches localizados en la región basal del corazón, la enfermedad suele ser clínicamente silenciosa. En muchos casos puede pasar desapercibida en etapas iniciales. En cambio, cuando hay una afectación más extensa del tabique interventricular, es frecuente la aparición de bloqueos de conducción, especialmente bloqueos AB, debido a la infiltración granulomatosa o fibrosis en el sistema de conducción. Por otra parte, la zona de fibrosis miocárdica pueden generar circuitos de reentrada, lo que se manifiesta clínicamente como taquicardia ventricular. Esta es una de las formas más frecuentes de presentación arrítmica en la sarcoidosis cardíaca. Finalmente, en los casos más severos, donde existe un compromiso extenso del ventrículo izquierdo y derecho, se produce una disfunción miocárdica significativa, manifestándose como insuficiencia cardíaca. Estos pacientes también pueden presentar simultáneamente bloqueos cardíacos y taquicardia ventricular, lo que define un fenotipo clínicamente complejo que requiere un enfoque terapéutico integral. A continuación les presento el caso de un paciente con sarcoidosis cardíaca evaluado en la Clínica Mayo, un paciente masculino de 48 años, quien acude con historia de molestia torácica disparada con el ejercicio, mareos, presíncope, especialmente en posición de pie y al iniciar la caminata. Este paciente había estado expuesto a contaminación atmosférica y también le fue implantado un resincronizador desfibrilador en otra institución antes de acudir a la nuestra. Aquí podemos observar el apical 4 cámaras, donde observamos hipertrofia concéntrica, en la cual es más prominente a nivel del septum anterior con un adelgazamiento del septum basal. Una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 49% con hipocinesia leve. La tensión longitudinal global del ventrículo izquierdo limítrofe
y se observa un crecimiento leve a moderado del ventrículo derecho con función sistólica deprimida leve a moderada. Acá podemos observar la resonancia magnética cardíaca del paciente realizada para evaluar el proceso infiltrativo, que reveló un realce tardío subepicárdico extenso de los ventrículos izquierdo y derecho, que involucra predominantemente el tabique inferior basal medio, el anteroseptal basal medio y la pared libre del ventrículo izquierdo, derecho. Se observa disfunción del ventrículo izquierdo y afectación severa del ventrículo derecho con difusión sistólica moderada. Como pueden observar, las flechas indican regiones de realce tardío de gadolíneo. Se le realiza prueba de esfuerzo. A la extrema izquierda podemos observar el ecocardiograma previo con estimulación biventricular del dispositivo resincronizador desfibrilador. En el panel del centro podemos observar el electro realizado a los 7 minutos de ejercicio con desarrollo de una taquicardia ventricular, y en el panel derecho, a los 2 minutos de su recuperación de la prueba de esfuerzo, un flúter auricular. Este estudio de Chen y su equipo nos ha ofrecido una herramienta valiosísima en la clasificación fenotípica de la sarcoidosis cardíaca. Este enfoque no solo mejora nuestra capacidad de entender la enfermedad, sino que permite personalizar estrategias diagnósticas y terapéuticas. No todos los pacientes requieren el mismo nivel de inmunosupresión, ni todos necesitan un DAI urgente, pero tampoco todos pueden esperar. Esta clasificación cambia la conversación de tiene o no tiene, a qué tipo tiene y cómo debemos manejarlo. Aquí les presento un segundo caso. Este es un joven previamente sano quien colapsa mientras juega baloncesto. En el eco, un ventrículo izquierdo severamente dilatado con fracción de eyección del 30%. El ventrículo derecho también está levemente agrandado. No hay signos, el paciente no presenta signos sistémicos. Se sospecha sarcoidosis cardíaca, pero la imagen no es concluyente, los estudios complementarios no son concluyentes, y al no encontrar una causa clara, se decide ir más allá. Se le realiza un estudio genético que revela una variante patogénica de novo en el gen LMNA, causante de una miocardiopatía arritmogénica hereditaria. El mensaje es claro. No todos los caminos llevan a la sarcoidosis. A veces, el corazón tiene un código genético propio que grita antes de tiempo. Los dos estudios que les voy a mencionar a continuación representan un punto de inflexión en nuestra comprensión de la sarcoidosis cardíaca y sus imitadores. El trabajo de Castrichini realizado en la Clínica Mayo nos recuerda que incluso con imagenología avanzada compatible con sarcoidosis, no podemos confiarnos únicamente en estos hallazgos de la tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxirricosa o en la resonancia cardíaca. Cuando no estamos seguros si la captación es fisiológica o patológica, debemos revisar cuidadosamente la dieta previa al estudio, así como los datos clínicos de laboratorio y los electrocardiogramas. En pacientes sin evidencia extracardíaca clara, especialmente si el cuadro es predominantemente arrítmico o inflamatorio, debemos pensar en la genética. En este estudio de 47 pacientes con sospecha de sarcoidosis cardíaca, el 21% resultó tener una miocardiopatía genética al realizar las pruebas genéticas. Eso significa que 1 de cada 5 casos podría estar mal diagnosticado si no exploramos el genoma. Por su parte, el estudio de Monda refuerza la idea de que algunos cuadros de miocarditis aguda pueden ser en realidad la primera expresión clínica de una enfermedad genética subyacente, particularmente en pacientes jóvenes o con antecedentes familiares sugestivos.
El mensaje que quiero dejarles es claro. No todo lo que capta es sarcoidosis y no toda inflamación es autoinmune. A veces es el ADN quien nos está hablando a través del miocardio inflamado o arrítmico. El camino hacia un diagnóstico preciso en sarcoidosis cardíaca no solo está en la resonancia o en el PET, sino también en el laboratorio genético y el pensamiento crítico. Esta figura, publicada por Uberham en JACC del 2023, resume de manera brillante los principales vacíos de conocimiento que aún persisten en la sarcoidosis cardíaca. Se presentan 6 grandes interrogantes. Primero, ¿tenemos un algoritmo diagnóstico claro? La respuesta es no. Las guías existen, ofrecen criterios variables y aún carecemos de una herramienta diagnóstica universalmente válida. Segundo, ¿pueden existir un fenotipo verdaderamente aislado de sarcoidosis cardíaca? Algunos casos se presentan sin afectación extracardíaca aparente, pero la duda persiste sobre si se trata de una verdadera forma aislada o de una enfermedad sistémica mal detectada. Tercero, nos preguntamos si la inflamación granulomatosa no calcificante es una característica única de la sarcoidosis o si puede encontrarse en otras patologías como miocardiopatías arritmogénicas o dilatadas. Esta solapación genera ambigüedad diagnóstica. Cuarto lugar, ¿hay una base genética que predispone a la sarcoidosis cardíaca? Aunque hay señales, todavía no tenemos un perfil genético que permita predecir o diagnosticar de esta manera a la sarcoidosis. Quinto, el desafío terapéutico. ¿Cómo debemos tratar a estos pacientes? No está claro ni cuándo iniciar tratamiento inmunosupresor, ni cuál es la combinación más eficaz, ni cuánto tiempo debe mantenerse. Y finalmente, ¿con qué modelos podemos estudiar la sarcoidosis dilatada? Actualmente carecemos de modelos animales o in vitro representativos, lo que limita la investigación preclínica. Esta figura nos recuerda que aunque la clínica y la imagen han avanzado, la sarcoidosis cardíaca sigue siendo un enigma médico con más preguntas que respuestas. La sarcoidosis cardíaca sigue siendo un desafío diagnóstico, no solo por su rareza, sino por su capacidad de imitar otras enfermedades. Hoy hemos revisado casos que nos han obligado a cuestionar lo obvio, a mirar más allá de la imagen o del electro y a integrar la historia clínica, la genética, imágenes y la patología para construir un diagnóstico más certero. Estos problemáticos nos han enseñado que la clave no está en buscar solo lo esperado, sino en tener la apertura para considerar alternativas. Es una enfermedad rara, pero no tan rara. Aquí tenemos el ejemplo de una médico venezolana diagnosticada al residir dentro de los Estados Unidos. Otros casos reportados de venezolanos fuera del territorio. Recordar que esta es una enfermedad de manejo multidisciplinario y es sugerir a los neumonólogos, los dermatólogos, referir a estos pacientes para descartar una enfermedad cardíaca subyacente. Por su atención, muchas gracias. Magnífica presentación de Karina, como nos tiene acostumbrados, y unos bellísimos casos que nos hacen tener muy presente este posible diagnóstico en el futuro. Karina lamentablemente no se puede conectar, pero creo que está conectado José Francisco y Iván. Exacto. Pero entonces aquí voy a hacer una negociación con José Francisco y Iván en vivo y en directo, porque tengo problemas con el tiempo, pero aquí tengo a los dos papás de ustedes y al superprofesor Nissim Abekasi, y los tres lo van a entrevistar y van a hacer que el tiempo que le vamos a dedicar, que son aproximadamente 15 minutos, sea de preguntas que respondan cosas claves para toda la audiencia. Es que si presento las conferencias de uno de los dos, que están grabadas y que son magníficas, no voy a poder presentar la otra ni voy a poder hablar con ustedes. Entonces, como uno está manejando, que hable menos
y el que está sentado que hable más por ahora. Y inmediatamente vamos a colocar las conferencias, las charlas, las vamos a colocar en el canal de YouTube y en de la sociedad, y en la página de la sociedad también va a estar colgada junto con el curso cardiovascular de Caracas. Pero creo que José Antonio Nisín, el profesor Nisín Abecasi, le quiere preguntar algo ya inmediatamente a José Francisco. ¿Cuánto tiempo tiene, José Francisco? ¿Puede hablar unos minutos? Hola, José Francisco. 7 minutos, 8 minutos. Sí, Muchas está bien. felicidades. Ayer disfrutamos muchísimo de tu presentación y nos alegramos muchísimo de tus éxitos. A la luz de lo que se habla de intervencionismo estructural, ¿cómo para un público cardiológico general, en qué contexto indicarías tú clip mitral y en qué contexto se indicaría intervenciones tricuspidias? Mensajes claves para el público general. Sí, yo creo que hoy en día la enfermedad mitral y tricuspidia, ¿me escuchan? Primero que Sí, nada. perfecto. Sí, la enfermedad mitral y tricuspidia, o sea, es una enfermedad muy compleja, ¿no? Porque hay mucho dinamismo. En la enfermedad mitral existe la Francisco. posibilidad de, cuando hablamos de enfermedad primaria, enfermedad secundaria, yo creo que enfermedad primaria es bastante, el CLIP se ha convertido en una muy buena opción en pacientes de alto riesgo quirúrgico, a pesar de que la durabilidad a largo plazo comparado con la reparación quirúrgica todavía sigue siendo un poco inferior. Eso yo creo que es cuando lo compararon con las generaciones previas del clip, pero con el G5 que va a salir ahorita y incluso el device de Pascal de Edwards, en verdad que estamos teniendo unos resultados muy buenos en pacientes con insuficiencia mitral primaria. En la enfermedad secundaria es un poquito más complejo porque hay mucho dinamismo, ¿no? Hay pacientes que la insuficiencia mitral mejora con medicinas, hay pacientes que no. Entonces requiere un proceso multidisciplinario. Aquí nosotros tenemos básicamente un equipo de insuficiencia cardíaca que evalúa a los pacientes con mucho detalle. Muchos de los pacientes les ponemos un CardioMEMS, que es un sensor de presión en el pulmón que se lo llevan a la casa con una almohada y monitorea las presiones para optimizar las medicinas y ver cómo responden a las terapias antes de reevaluar la enfermedad valvular. Pero cuando tienen insuficiencia mitral que se mantiene, los pacientes les va muy bien cuando les hacemos el edge-to-edge con el MitraClip. No todos los pacientes son buenos candidatos porque obviamente hay pacientes que tienen válvulas pequeñas, tienen estenosis, tienen calcificación, y ahí es donde yo creo que las tecnologías nuevas de reemplazo están teniendo mucha esperanza, a pesar de que ha tomado 20 años en llegar a tener algún tipo de tecnología y todavía sigue estando en investigación. Y yo creo que eso habla de la complejidad de las intervenciones de reemplazo percutáneo, sobre todo por el riesgo de la obstrucción del tracto de salida cuando pones una válvula en la posición mitral. Para la enfermedad tricuspidia es una historia completamente diferente porque no hay nadie sabe, ¿no? Que cuándo intervenir y cuándo no. La realidad es que cuando muchos pacientes llegan con alto estado de vida avanzado en la enfermedad tricuspidia, yo creo que ya es muy tarde, porque una vez que el ventrículo derecho empieza a fallar, que es cuando empiezan a hacer síntomas, entonces vemos muchas veces que ya cuando mejora la insuficiencia, el ventrículo colapsa y los pacientes no les va bien. Entonces, creo que todavía estamos aprendiendo un poco, pero creo que la data poco a poco está mostrando que antes en lugar de después es mejor, ¿no? Históricamente la enfermedad tricúspide ha sido olvidada porque, bueno, no teníamos opciones de tratamiento y con la cirugía históricamente una cirugía aislada de la tricúspide tiene una mortalidad de como el 80% en la mayoría de los pacientes. Entonces, en la mayoría de los pacientes no tenían opciones hasta que tenemos ahora el CLIP y ahora tenemos el reemplazo con los sistemas bicavales y con el Evoque de Edwards. Y los resultados que estamos teniendo cuando empezamos a agarrar a los pacientes un poco más temprano, podemos hacer mejor reducción de la insuficiencia y podemos mejorar los síntomas de los pacientes a un estadio más temprano. Yo creo que el mundo tricuspidio está creciendo más rápido que el mitral, irónicamente, porque es un poquito más simple, ¿no? No es simple, la parte difícil es la imagen, pero no tienes el problema del tracto de salida, de la complejidad de la enfermedad mitral que ves.
Estamos viendo muchos pacientes con insuficiencia tricupilla por los marcapasos. Yo sé que el doctor Méndez habló sobre el His pacing, pero cada vez que te metes en el His debajo de la válvula, eso vemos un montón de pacientes que regresan 1 o 2 años después con insuficiencia tricupilla severa por infección de marcapaso. No quiero darle golpe a los electrofisiólogos, pero eso es lo que vemos muchas veces. Ahí llevaron su plomo Francisco, Iván y Iván. O sea que hay que ver dónde colocamos esos electrodos, para hacer el favor. Sí, ya no, pero coméntanos, coméntanos. Y así aprovecho de hacer un comentario sobre un resumen de la conferencia de Iván José que hay Ajá, de sí, nuevo. perfecto. Uno es la estimulación sin cable fisiológica. Eso es lo que viene. O sea, está haciendo lo más fisiológico, la ubicación de donde se está dejando el marcapaso, el dispositivo apto en el septum, pero ya está diseñado y en prueba el marcapaso sin cable que estimula la rama izquierda. Qué bonito. Y Iván está implantando ahorita, que era otra cosa que tenía, marcapaso sin cable, desfibrilador sin cable. Está adquiriendo muy buena experiencia. Bueno, eso es una maravilla. Fantástico. Porque esa paciente sin una intervención mayor y sin la molestia que ocasiona el implante de estos dispositivos, lo coloca por detrás del esternón. Se asusta un poquito uno porque es un pequeño orificio. Y uno tiene que trabajar exactamente por detrás del esternón. Pero la primera vez tenía un cirujano cardiovascular al lado, pero ya no. Ya no los usa. Ya no los usa. Yo lo vi que lo dijo. Va Qué interesante. con una guía. Y ahora eso ha evolucionado, que en este momento, y él lo plantea en la charla, la pregunta es, ¿cuándo hay que poner marcapaso sin cable? Cambió a ¿cuándo no hay que poner el marcapaso sin cable? Yo también creo lo mismo. Es el futuro. Yo también creo lo mismo. O sea que no vamos a tener que echarle la culpa de la válvula, José Francisco. Sí. O sea que vamos a tener que trabajar más duro para reparar. No, tenemos que trabajar con nuestros electrofisiólogos un montón además, porque, por ejemplo, con estas válvulas autoexpandibles como la Evoque, por ejemplo, tienen una tasa de marcapaso después de implante del 20-30%. 30%, exactamente. Así que, a pesar de que o sea, es una simbiosis. Exactamente. Después del implante de la válvula, tienes que ponerle un micra allá en Florida con Iván. Sí. Exactamente. Bueno, hemos Pregúntale. spacing, o sea, por a través del canal venoso, yo trabajo los leadlets. Lo difícil es que algunas veces, como la válvula está en la posición tricuspidia, es un poquito más difícil meterse. Es mejor meterse desde el cuello porque es un acceso un poquito más directo. Mira, exactamente. Buenísimo. Yo quisiera hacer un comentario y aprovechando tu presencia, José Francisco, y en este contexto de marcapasos sin cable, ¿qué piensas tú de que la mitad de los pacientes con TAVI en los Estados Unidos son pacientes de bajo riesgo que se les pone, los de bajo riesgo, la mitad son menores de 65 años y se les hace TAVI? En la historia natural de qué va a pasar con esos pacientes, total. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo se siente en el ambiente donde tú estás, el Heart Team, en fin? Danos tu experticia personal, pues. ¿Con los marcapasos o con los TAVI? O no, con el TAVI en menores, pacientes TAVI de bajo riesgo, menores de 65 años, o sea, que van a TAVI en vez de ir a cirugía, donde en teoría debería ser el tratamiento de elección. Bueno, la data del par de low risk, ¿no?, mostró que los resultados de TAVR a corto plazo son mejores que los de cirugía, ¿no? O sea, que en teoría no es necesariamente la mejor opción. Yo creo que hay diferentes situaciones. La edad es solamente un parámetro, ¿no? Porque yo tengo pacientes de 80 años que están en mejor estado que muchos de mis pacientes de 60 años, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. A lo que me refiero es con la perspectiva de vida que tiene una persona de 65 años de bajo riesgo, pues el partner, como tú lo dices, de bajo riesgo, pero son la edad promedio era por encima de 70 años. Entonces, si tú estimas que van a sobrevivir 20 años y va a venir problemas de marcapaso, en fin, o sea, yo todavía no lo tengo claro. Yo creo que la parte más compleja es cuál es la segunda intervención del paciente, ¿no? Porque si tienes un paciente de 60 años de edad y vas a decir que va a durar 20 años o 30 años,
sea, cuando tengas 70, ¿cuál es la segunda intervención, ¿no? Entonces, por lo general ahora cuando hacemos la evaluación del TAVR, vemos a qué altura están los senos y cuántas opciones tendría ese paciente de hacer un TAVR en TAVR en el futuro para poder tener una idea, y eso es parte del análisis que hacemos. En general, nosotros en nuestra práctica favorecemos las válvulas balón expandibles como la SAPIEN, porque en teoría la opción de TAVR en TAVR es un poquito mejor Un poquito más fácil. más adelante, ¿no? Yo creo que la mayor dificultad, que es la data que no sabemos para tu punto, es que no sabemos cómo va a ser la durabilidad de esas válvulas en el TAVR en TAVR, la complejidad de esos procedimientos, en especial porque con las tecnologías actuales, solamente con la Corval puedes alinear las comisuras, que es una de las dificultades que aumentan la complejidad de hacer procedimientos de TAVR en TAVR. Y también tenemos data de que la cirugía para remover una válvula percutánea es mucho más compleja que la de remover una cirugía normal, ¿no? Entonces, hay un argumento que puede decir a favor de que la cirugía debería ser la primera opción para poder alinear la válvula de mayor manera, ¿no? El problema es que al final del día es un tema de lo que llaman aquí el shared decision o discutirlo. Exactamente, exactamente. Y entonces, cuando tú le explicas todo esto al paciente, No se lo quiere hacer. lo que ellos te No se lo dicen quiere. es, miren, no hay manera que tú me convenzas de que ahorita me quieren abrir. Yo tengo 10 años de estos son mis 10 años más activos porque todavía estoy trabajando, todavía soy bien. A mí me Complicado. gusta en 10 años preocuparme de otro problema, pero yo quiero que ahorita me soluciones esto y no quiero que me hagan mi pecho. Y no hay manera de convencer a la mitad de los pacientes de hacer la cosa. Entonces, al final Total. del día, esa es parte de la discusión que siempre hay que tener con los pacientes. Sí, una vez que involucramos a los pacientes se complicó más porque nadie se va a querer partir el pecho. ¿Y qué porcentaje? Ya no tenemos que ir, exprimieron demasiado, José Francisco, pero ¿qué porcentaje de marcapaso post-TAVR están manejando ustedes con válvulas autoexpandibles y balón expandible? Sí, para irnos. Sí, alrededor de nuestro baraje como 6-8% de marcapasos. Es bajito, es bajito. Sí, es muy bajo. Se ha bajado bastante, se ha bajado bastante. O sea Sí, que la creo que data está mucho a favor. De hecho, la data ahora de los outcomes, incluso con marcapasos, no está tan mal. Por eso es que ya no lo están poniendo como parte de las complicaciones grandes que están tracking en los registries. Y es bajo. Con la Corval era más, pero ahora como estás haciendo el implante con lo que llamamos el commissure alignment, que es básicamente ponerlo lo más alto posible del septo membranoso para evitar comprimir el nódulo. La tasa de marcapasos con las autoexpandibles también se ha bajado un montón. Así que, o sea, no estamos viendo tantos problemas de marcapasos como veíamos hace 10 años. mira, te agradecemos infinitamente tu tiempo, José Francisco. No dejamos hablar a tu papi porque se quedó admirando lo brillante que el brillante intervencionista que te has convertido. Usted está aquí admirado y dijo que no iba. ¿Quieres decirle algo a José Francisco? Te lo quiero mucho. ¡Bravo! Muchas gracias, un abrazo. Ah.